Muy bien, pues aquí estamos de nuevo en nuestro canal de Filosofía Viva. Bienvenidas, bienvenidos. Hoy es un día muy especial. ¿Por qué? Porque tenemos para mí es un súper invitado. Esta sección se llama Gente Inspiradora y pocas personas han inspirado el proyecto de Filosofía Viva como la persona que tenemos aquí, que es Nacho Bañeras. Él es formador, es filósofo, es profesor, es terapeuta. Em, es el creador de la plataforma Kurasui, o ahora mismo se llama Kurasui Kuramundi. La tenéis, si queréis, por ahí, os ponemos por aquí abajo el link para que veáis sus canales. Y eh, yo me he formado con él, me sigo formando con él. Es una de las personas que han inspirado la visión de Filosofía Viva y hoy lo tengo aquí a mi lado en la cámara. Me gustaría que pudiéramos hacer una entrevista bien chula. Nacho, ¿qué tal? ¿Cómo vas? Hola, ¿qué tal? Bueno, muchas gracias por la invitación y también muchísimas gracias por la presentación. Muy Muchas bien, muy bien. Yo entraría al trapo directamente. Venga, Y te preguntaría qué te trajo a donde estás y qué te hace quedarte. ¿qué me trajo donde estoy? ¿Qué me hace quedarme? A ver, diría que lo que me trajo donde estoy ha sido mi propia vida, el- la necesidad en mi vida de ir encontrando el autoconocimiento para vivirla, para poderla vivir, para poderla entender y entenderme, eh, y para poder saber hacia dónde ir. Entonces, eso que he ido buscando por mi propia necesidad, también se ha acabado convirtiendo en mi profesión, ¿no? Lo que para mí era importante para vivir, luego me ha parecido también importante poderlo transmitir y poder acompañar a otras personas a encontrar un camino similar al mío, o al menos en formato, en parámetros, ¿no? Y lo que me hace mantenerme aquí es que sigue sirviéndome para vivir de una forma más plena o más consciente, y porque me sigue encantando, la sigo disfrutando y me sigue apasionando. Sí. Con ciertos paréntesis de que me cansa a veces, pero en general son paréntesis muy cortos y, y por tanto sigo aquí. Ha sido una orientación entonces, el autoconocimiento para ti? Sí, ha sido una orientación sí, ha sido una orientación, ha sido un espejo, ha sido una actitud y un viaje, y en realidad un viaje. Sí, ¿Cómo sí. es ese viaje? Pues ese viaje aparece con la necesidad o por la necesidad de saber qué es lo que me pasa a mí. Diremos que de pequeño o de adolescente tuve una mirada respecto a mí mismo, de sentirme raro, de sentirme diferente, y que esa diferencia implicaba un estar por debajo de los demás o sí, no sé si menosprecio hacia mí, pero al menos un verme con menor valor o un estar por debajo de los demás, algo que no me hacía vivir con plenitud o que no me hacía o que me producía malestar. Y entonces ahí preguntarme por qué era de la forma en la que era. Bueno, empecé a contactar con el autoconocimiento, ¿no? Entonces, este camino, este viaje no se hace solo pensando, ¿no? Porque normalmente nos dicen que filosofar es algo que es solo pensar, ¿no? Y creo que No, no se hace solo pensando. no, en absoluto, en absoluto. El viaje yo creo que se hace primero en compañía, encontrando o teniendo la suerte de encontrar gente que, que te acompaña pequeños trechos del camino o grandes trechos del camino, y que te hace de reflejo de lo que te pasa, que te indica caminos. Y esa gente con la que compartimos, o al menos con la que yo he compartido el viaje, también es gente que a través de la lectura, la lectura para mí ha sido fundamental para ir encontrando también compañeros de viaje,
guías incluso que, pues eso, ¿no? Me iban diciendo por dónde o me iban señalando brechas en el camino. Por tanto, la compañía creo que es fundamental. Y luego lo emocional, y luego poder validar más allá de la cabeza la forma de sentir eh, con la que yo al menos me he ido encontrando a lo largo de mi vida, ¿no? Como que siempre tenía, o al menos yo partía de la sensación de que lo que yo sentía no era válido o no era correcto, y el hecho de poder darme espacio para validar y sí, validar lo que sentía, pues también me ha ayudado a hacer el camino. Diría que estas dos fundamentales para mí. Evidentemente la de pensar también, ¿eh? La de pensar ayuda a hacerte preguntas, a reflexionar, esa también. Sí. Vale, entonces, guías, cuestiones emocionales, pensamiento. ¿Te apetece que abundemos un poquito en esto? Por ejemplo, dime una persona que haya sido una guía para ti, o un escritor, una escritora. Mira, un guía para mí así muy íntimo, personal, es un tío que tengo, un hermano de mi madre, que él es, o era, ahora está jubilado, pero era psiquiatra, psicoanalista. Entonces allí desde la adolescencia él se convirtió y sigue estando ahí en alguien a través del que poder reconocer lo que me va pasando, y, y alguien también que me ha dado mucho espacio para que surgiera lo que iba apareciendo, ¿no? Un espacio de libertad, de respeto, eh, que me ha ido muy, muy, muy bien. Y aparte que he podido luego contactar con el psicoanálisis, que a mí me apasiona, bueno, esa persona la destaco. Uno, ¿eh? Pero podría citar más, vaya. ¿Sí? ¿Y de gente que hayas leído? Gente que la he leído, también un montón. Nietzsche fue el descubrimiento de la adolescencia, Goethe, no puede ser otro. Hermann Hesse también, los tópicos, sí. Y luego en la carrera hubo Santiago López Petit, un profesor, bueno, que luego fue el director de mi tesis, que también me hizo pensar y me hizo sentir mucho, mucho. Vale, y entonces ahora que volvemos al sentir, ¿no? Para volver a lo emocional, ¿cómo le damos espacio al sentir? Bueno, ahí, em, claro, partimos de un hándicap, que es que en nuestra sociedad, al menos hasta la fecha, no se le ha dado mucho espacio a escuchar lo que nos pasa a nivel emocional o a nivel corporal o a nivel relacional, ¿no? Como primero, nos pasan muchas cosas de las que no nos damos cuenta porque sencillamente no escuchamos o no tenemos la costumbre de escuchar, ¿no? Por tanto, diría lo importante que es escuchar y aprender a hacerlo, ¿no? Eso ya nos coloca, o al menos a mí me coloca de una forma muy diferente, ¿no? Me coloca más aterrizado en la realidad, menos en la fantasía, en la racionalización, por tanto más presente también. Y luego el validar, ¿no? Si estamos sintiendo o estoy sintiendo como estoy sintiendo, pues quizás es por algo. Entonces ahí se abre lo que me gusta mucho, que es estirar del hilo de aquello que sentimos, porque ese es, ¿no?, el hilo de Ariadna que me va permitiendo salir de mi laberinto, ¿no? O al menos intentar hacerlo. Am, es que aquí para mí hay una historia, ¿no? En el tema de la emocionalidad. ¿Crees que podrías equiparar, no sé si, supongo que habrás oído esto, ¿no? Que Simone Weil, una filósofa del siglo XX, decía, poner atención es tanto como poner amor. Ujú. Entonces, ¿crees que escuchar la parte emocional, nuestra parte emocional, tiene que ver también con darnos amor o darnos algún tipo de cuidado? Sí,
O sea, siguiendo con la frase de Weil, diría que donde ponemos la atención es donde estamos, ¿no? Es donde estamos. Y vuelvo a hacer un paralelismo con nuestro presente. Donde ponemos la atención muchas veces en los pensamientos y esos pensamientos tienen una dinámica muy rápida en la que muchas veces esos pensamientos están construidos por creencias de las que no tenemos mucha conciencia de dónde vienen, y atender entonces, empezar a escuchar no solo eso, sino otras dimensiones de lo corporal, de lo humano, que generalmente tenemos más apartadas, amplifica nuestra capacidad de estar. Y yo creo que eso tiene que ver con el amor, o es una de las características del amor, ¿no? El dar espacio para que pueda aparecer, estar y relacionarse lo que haya en este presente, más o menos. ¿Crees que tiene algo que ver con la salud? Es decir, con armonizar todo eso que somos y no dejar de lado algunos aspectos de nosotros mismos que no escuchamos. Claro, eh, lo relacionaría con la salud a través del reconocimiento, ¿no? Es cuando reconozco lo que me pasa, aunque sea, eh, aunque sea conflictivo, aunque me genere malestar, reconocerlo. El hecho es simplemente de darle espacio a través de poner la mirada y tomar conciencia, como mínimo ya me coloca diferente. Me coloca diferente, ¿no? Y ese diría que empieza a ser algo que tiene más relación con la salud, ¿no? Porque me permite, al reconocerlo, me permite responsabilizarme, ¿no? Responder a eso, ¿no? Hacer algo con eso. Sí. Y esto lo mismo, supongo que vuelvo a lo de antes, ¿no? Cuando se insiste tanto en que la filosofía es pensar, dirías que tal vez empieza antes por poner atención a lo que pensamos, no tanto por pensar y racionalizar mucho. Claro, claro. La filosofía es pensar. Diría sí, si entendemos ese pensar en sentido amplio. Y si tenemos la humildad también, añadiría, de tomar conciencia de que aquello que pensamos siempre está cromado por nuestra propia subjetividad. Entonces, si yo no me ocupo primero de lo mío, de mi forma de ver el mundo, de mi cosmovisión o, sí, o de cómo veo al mundo, no me puedo ocupar de pensarlo. ¿No? Es el paso previo requiere primero saber cómo estoy condicionando la mirada que tengo hacia el mundo. Vale, y entonces en relación a esto, a mí me interesa mucho un tema, porque a los filósofos se nos acusa, y creo que de forma justa, de usar un lenguaje muy complicado o cosmovisiones muy difíciles de entender para la gente común. Pongamos que entendemos lo que es gente común, ¿no? Bueno, gente que no lee filosofía, no sé cómo se entiende eso, ¿no? Pero, ¿crees que, o sea, no, más que crees que, ¿por qué crees que muchos filósofos siguen haciendo muy poco esfuerzo para ser menos intelectuales y llegar más a la gente? ¿Qué pasa con esto? Bueno, no sé si tengo la respuesta. Eh, Tiro de hipótesis. A ver, creo que una parte de la filosofía que podemos nombrar como académica, la más teórica, necesita utilizar un lenguaje más específico. Entiendo que es a través de ese lenguaje cómo se pone de acuerdo ese colectivo y cómo puede afinar aquello que está diciendo respecto a la temática sobre la que esté tratando. Eh, Ahora bien, también parto de la idea de Ortega y Gasset de que ser educado también implica poder transmitir las ideas de una forma, ¿cómo decirlo? Diría sencilla, que no tiene que ver con simple, sencilla. Entonces creo que eso sería importante, ¿no? Como también ponernos en la piel de la gente que nos está leyendo para hacer comprensible un lenguaje. No es lo mismo dirigirte a un especialista que dirigirte a alguien que no tiene por qué tener ese corpus de lenguaje. Y por otra parte también critico, o sea,
me animo a criticar que eso no deja de ser una estrategia defensiva. Como que también creo que la filosofía se ha escudado en el lenguaje o se ha escudado en ciertas temáticas para no tocar el barro, para no ir a la cotidianidad y pensar lo que pasa, lo que nos pasa a la inmensa mayoría de personas o a todas las personas y, y entrar al trapo, por decirlo así. Esto le hablo al público ahora. Nacho lo dice desde el conocimiento, y yo también, de que yo al menos es una de las personas que conozco que ha hecho un mayor esfuerzo para transmitir y para convertir el lenguaje filosófico en algo accesible. Y de hecho yo volví a la filosofía a través de libros como los de Nacho, por ejemplo, o los de Mónica Caballé, por ejemplo, también. Entonces, ya que nos ponemos a hacer crítica, digamos, ¿no? Que hemos hecho un poco de crítica, o en este caso autocrítica, me da la impresión de que en algunos aspectos de algunas, digamos, no sé si llamarle escuelas o no son escuelas, ámbitos, algunos ámbitos de lo que se llama autoconocimiento, se le da muy poca importancia o muy poco valor a lo que es la razón crítica, ¿no? Siempre te parece que tenemos que estar en un estado de espiritualidad, sin enfadarnos, y que no hay una crítica social, una crítica política también, por ejemplo, ¿no? O de esos valores culturales heredados y que reproducimos y que nos siguen haciendo daño, ¿no? Entonces, la filosofía para ti tiene ese papel, sigue teniendo ese papel de crítica social, de crítica referida más al ámbito de lo político, de la polis. Sí, 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 me parece imprescindible. Justamente es una de las incorporaciones o porque hemos cambiado el nombre del proyecto o ampliado el nombre del proyecto para incluir a través del Kurasui, ¿no? Del cuidado hacia el mundo, toda esa dimensión más crítica que me parece importante que esté dentro del discurso del autoconocimiento, porque de otra manera podemos caer en la tendencia de responsabilizar al individuo de todo lo que le pasa. Y como bien dices, ¿no? Parte de quién somos tiene que ver con nuestro contexto, ¿no? Entonces, no solamente es importante que la persona se responsabilice respecto a su propia mirada, sino que también tenga una visión crítica respecto a las dinámicas que le rodean y que son bastante enajenantes. Claro, esto es un poco con la filosofía antigua encontramos la idea de poner en suspenso no solo los propios pensamientos, sino los que vienen de fuera también, ¿no? Las opiniones que hemos heredado o que acríticamente asentimos a ellas. Claro, 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 las opiniones o las dinámicas, ¿no? De nuestro entorno, sí, nuestra manera de hacer, nuestra manera de vivir, nuestra manera de relacionarnos, nuestra manera de consumir, bueno, ¿no? Poder poner en suspenso eso para no darlo por natural, como dices, y poderlo criticar eh, y ver hacia dónde nos lleva esa crítica. Incluso nuestra manera de sentir o de relacionarnos con las emociones, como decíamos antes. Claro, claro. Y también bueno, creo que esa es una de las capacidades de la filosofía que más me gustan, ¿no? Que no da por hecho nada, no da por válido nada, y esa capacidad tan amplia de criticar incluso de criticarse incluso a sí misma, de criticarse, como dices, la relación que mantenemos con las relaciones, esa capacidad tan amplia de crítica que tiene la filosofía, creo que es uno de los pilares de la filosofía que creo más indispensables. Bien, y hay otra cuestión que a mí me parece muy importante, que yo la descubro también dentro de la filosofía y que, bueno, que la siento, ¿no? Pero que también a veces, digamos que está muy separada de los ámbitos más académicos, referidos a la filosofía. Entonces, ¿qué pasa con la parte de la filosofía que es más también espiritual? Es decir, con la parte de la filosofía que también se sabe dentro de un todo cósmico, ¿no? Por ejemplo, o de eso que llamamos naturaleza, llámalo como quieras, ¿no? Em, me da la impresión de que la espiritualidad ha estado muy en manos de instituciones que sabemos pues tienen un alto grado de corrupción y por lo tanto la hemos desechado, ¿no?
desde los ámbitos más universitarios, académicos o científicos, pero me parece que es una parte de la filosofía sin la cual tampoco está completa la filosofía. Entonces, ¿qué opinas tú de esto? ¿Vale? Bueno, que efectivamente podemos criticar lo que ha sido el recorrido moderno de la filosofía, ¿no? El alejamiento, en su momento creo que necesario, de Totalmente. Mm. los paradigmas premodernos, que en cierta medida estaban monopolizados, ¿no? por las instituciones y en concreto por la Iglesia, que eso ha permitido, ¿no? emancipar al ser humano utilizando la razón, pero que creo que a cierto nivel ha descompensado, ¿no? Nos hemos ido hacia el otro polo y hemos perdido una mirada, como dices tú, más integradora, más holística también, que creo que es importante volver a recuperar o, como mínimo, criticar el paradigma moderno, ¿no? Como ver las sombras del paradigma moderno. Y una de ellas es esta, ¿no? esta sensación de estar desconectados de lo que nos envuelve, ¿no? De la existencia del cosmos. Eh, bueno, pues como mínimo ponerlo en duda, que creo que también, por otro lado, es algo que está haciendo la ciencia, ¿no? Criticando su propio paradigma. Bueno, creo que está mucho más lejos o ha hecho mucho más camino que la filosofía, que seguimos, y ahí creo que hay una crítica interesante, ¿no? La filosofía occidental está muy apegada todavía al paradigma moderno. Y creo que ese apego se puede mirar también a nivel de autoconocimiento como un cierto miedo a desimplicarse de la razón, a alejarse de la razón, que es algo que también a nivel individual nos pasa, ¿no? Que conferimos mucha confianza a nuestro raciocinio y nos olvidamos de otras dimensiones que nos acompañan, ¿no? Y creo que el alejarnos de esa razón nos da miedo, ¿no? ¿Crees que tu forma de hacer filosofía entonces apunta hacia ese nuevo paradigma? Sí, diría que apunta. Es decir, Apunta. Sí, sí, sí. No digo que estemos, ¿no? Ni que estés, pero... no, no, diría que en eso es algo, al menos personalmente, voy madurando. No, creo que sí, que la crítica a la modernidad es imprescindible y también el poder ir tocando, ¿no? paradigmas premodernos que estaban que tenían más conexión con el cosmos a través de la mirada más holística. Y creo que sí, que la filosofía occidental ha de apuntar hacia ahí para volver a integrar cosas que se ha olvidado. Vale, ¿y no crees entonces que hay un cierto miedo a, digamos, a salirse del paradigma de la modernidad basado en la razón? Porque también hemos llegado a un punto que se le llama, así, a grandes rasgos, posmodernidad, en el que parece que no hay valores a los que agarrarse, ¿no? Y entonces parece que es un vacío y eso da mucho miedo. Y que hay mucha gente que se resiste a eso, ¿no? Y sigue, digamos, anclada en un paradigma moderno porque cree que dar un paso sería caer en el vacío posmoderno, cuando en realidad hay otras cosas. Claro, claro. Claro, lo que pasa es que creo que se nos ha vendido la posmodernidad, pero en realidad la posmodernidad no existe. Porque que no haya valores no es verdad, porque ¿no? Los valores, pues el valor del dinero está el valor de la competitividad, está el valor de la dominación y también están valores como el materialismo, está el valor del utilitarismo, es decir, valores están, los valores siguen estando y creo que es imposible que el ser humano viva sin valores, ¿no? Esta idea de relativizar los valores tiene una parte chula porque es posible relativizar los valores una vez que los referentes ya no están monopolizados por instituciones o por personas que tienen la verdad, pero eso no nos lleva a, ¿no? la ausencia de valores, ¿no? Absolutamente. Bueno, que es una ocultación de los valores dominantes lo que hay, ¿no? Exacto, Como, exacto. como si fueran una cosa natural. Exacto, como si ya no pudiera haber otra alternativa más que esta, que eso es Claro. lo que me parece que la posmodernidad unida al capitalismo eh, juega
y lo juega impecablemente porque Sí, tiene mucho éxito, sí, sí. pero claro, mm, Bien, entonces nos puede ofrecer la filosofía también un marco ético para salir de ahí, de esa relativización que no es una relativización en realidad, ¿no? Porque se vuelven a absolutizar valores, pero quedan ocultos, ¿no? El egoísmo, el individualismo, etcétera, etcétera, ¿no? claro, claro, la filosofía, o al menos como entiendo yo la filosofía, así muy ligada al autoconocimiento, lleva implícita una ética, ¿no? El autoconocimiento, al menos como lo presentamos desde el proyecto de Curasoy, tú lo sabes, es a la vez, el autoconocimiento va ligado al cuidado, o el pensar va ligado al cuidado, y de ahí ya se desprende toda una ética y un conjunto de valores eh, que creo que son contrarios, por decirlo así, o al menos, sí, contrarios a los presentes a día de hoy. A los presentes, exacto. Mm. Qué bien, Nacho. Bueno, Em, para terminar, a mí me gustaría que nos hicieras dos recomendaciones, ¿vale? Si te venga. atreves, ¿eh? Y si no, dices, pues paso y ya está. Una práctica y una que sea una lectura, pero una práctica. Es decir, ¿qué recomiendas a las personas para que hagan cada día antes de irse a dormir? Y que sea un ejercicio sencillo, filosófico, que no sea muy complicado. ¿Te atreverías? Sí, venga, va. Yo tengo la piscina, tú, luego, si tú o no, ya es otra cosa. Yo recomendaría mucho contactar con el placer. Contactar con el placer. Ese sería como el objetivo, contactar con el placer. Entonces, eso solo que solo se puede hacer contextualizándolo. Es decir, a través de una escucha, ¿no? Respecto a mí mismo. Llega al final del día, como tú dices, venga, me pongo a escuchar cómo ha sido mi día y qué necesito para estar conmigo, qué me iría bien, qué me puede ir bien para estar conmigo de una forma o de la forma que me dé una calidad en ese estar, ¿no? Una calidad diferente, una calidad que me permita contactar de una forma más profunda, con la que me pueda aflojar, con la que me pueda relajar y que creo que eso ya está conectado con el placer y a partir de ahí ya, si luego es mirar una serie, meditar, ir a caminar, hacer el amor, lo que sea, pues adelante. Parece increíble que esto sea una recomendación filosófica, pero lo es y es muy profunda, más de lo que parece. El Así estar que con uno mismo, ¿no? Y a estar ver con qué uno pasa. mismo, sí, y saber qué necesito, ¿no? Y qué me gusta hacer. Sí, sí, Genial. diría esa. Bien, ¿y la recomendación de lectura? Wow. Esta es más Vale. difícil aún. Esto me parece más difícil, sí, porque podría recomendar, no sé, un montón. Recomendación de lectura. Mira, voy a recomendar un libro de Josep María Esquirol, su último libro, que se titula, a ver, que me acuerdo, Lo pondremos por aquí abajo. vale, es de Acantilado, al menos la edición en castellano es de Acantilado, y no me voy a acordar del título, no es La penúltima bondad, que es el anterior, no Ujú. me acuerdo del título. Vale, lo buscaremos y lo pondremos aquí abajo, como recomendación de Nacho Bañeras. Esa lectura. Sí, Muy bien, sí. muy bien. Nacho, pues un lujo. Bueno, Para todos ustedes presentes, gente de Filosofía Viva, muchas gracias gracias a ti por este ratito y genial, continuamos. gracias a ti para invitarme, para seguir estando ahí, ¿no? Reflexionando y me gusta, y por las preguntas, que también Muy chulas. bien. Gracias, pues. Bueno, pues, Sí. gente, gracias por estar ahí. Nacho Bañeras, un lujo para Filosofía Viva. Nos vemos pronto, seguimos en el canal, nos podéis ver en redes, seguimos con las formaciones, esta vez presenciales. Si queréis darle una visitilla al web, suscribiros al newsletter, etcétera, etcétera. Venga, gracias, que vaya muy bien. Chao.